Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. He aquí vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. Padre, te damos gracias, Señor Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por ayudarnos, por bendecirnos, Señor, porque tu presencia se encuentra entre nosotros. Ayúdanos a nuestra debilidad y que tu presencia pueda obrar en los corazones de los hermanos y hermanas, para que tu nombre sea glorificado, Señor, y para que tú seas exaltado en gran manera. Gracias, papá. En el nombre poderoso de Jesús me encomiendo a ti y encomiendo a los hermanos para que abras el entendimiento de cada uno, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y amén. Así, hermanos, pueden sentarse un momento mientras damos una breve reflexión de la palabra. Me gustaría enseñar hoy un tema acerca de conocer al Señor. Vamos a ver como pregunta: ¿cuánto conozco a mi Señor? Ese va a ser el tema hoy. ¿Cuánto conozco a mi Señor? Yo creo que uno de los problemas más grandes del pueblo de Dios es que el pueblo de Dios no está muy consciente de su Dios, o no está muy cerca, no lo conoce de cerquita, no ha andado con Él lo suficiente, no ha experimentado suficiente con Él. No sé cómo podríamos explicarlo de mejor manera, pero las personas que realmente conocen a Dios, hermanos, viven unas vidas totalmente diferentes a las personas que dicen conocerle, pero realmente no tienen esa comunión importante con el Señor. Se lo aseguro. Cuando yo estoy en la casa, por ejemplo, y escucho un grito, y escucho que Carlos, desde largo, y el hermano José me dice: fíjate que te está hablando tu papá. Yo puedo saber instantáneamente si lo que José me está diciendo es verdad o es mentira. Porque yo conozco la voz de mi papá. Y si no es mi papá, por mucho que José diga, tu papá te está hablando, yo no le voy a creer. Y la única razón por la que no le voy a creer es porque yo lo conozco. Yo lo conozco. Incluso yo sé cómo actúa. Yo sé si miente. Yo sé si el hombre cada vez que habla dice la verdad. Yo sé si ora, si no ora. Yo sé, incluso sé muchos de los pensamientos que rondan su cabeza en determinadas ocasiones. Sé cómo va a actuar si está enojado, sé cómo va y sé cuándo se va a enojar y cuándo no, porque lo conozco. He pasado bastante tiempo con él. 31 años he pasado con mi papá. Así que pasando 31 años con mi papá, está de más que yo no lo conociera ni la voz, ¿verdad? ¿Sabe lo que pasa con el pueblo de Dios, hermano? Escasez de comunión con su Dios. Y algunos hacen cosas que enojarían a su Señor y ni siquiera se percatan de que están enojando a su Señor, porque no lo conocen. Mire el texto, lo que dice aquí. ¿Alguien quiere alabarse? Que nadie debería de exaltarse de ninguna manera, pero dice el texto: ¿alguien quiere alabarse? Alábese en esto. El que quiera alabarse. En conocerme, ¿y en qué? Y en entenderme. Conocerme y entenderme. Es todo lo que necesita el pueblo de Dios. Si ustedes logran conocer y entender a su Dios, ustedes van a saber inclusive para dónde va el planeta, para dónde va el mundo. Ustedes van a saber para dónde va esta aldea. Van a saber para dónde va el hermanito que anda
bien con el Señor y van a saber para dónde va el hermanito también que anda ahí medio tatarate, que se tropieza cada rato. Ustedes van a saber cómo le va a ir en la vida a determinadas personas. Habían 3 hipotes. En la deportación de Babilonia, el rey Nabucodonosor llevó presos unos muchachos, entre los cuales iba uno llamado Daniel, creo que otro llamado Misael, Azarías y Ananías. Eran 4 príncipes. Los llevaron y les iban a dar a comer de la comida del rey. ¿Qué creen que comía el rey? El rey comía carne de cerdo. Y para los judíos era prohibido comer carne de cerdo, era malo. Para usted no, porque usted no es judío. Pero para ellos era prohibido comer carne de cerdo, la ley se los prohibía. Y Daniel dijo, yo no me voy a contaminar. Él dijo lo mismo que Pedro. Pero por eso es que es importante conocer a Dios, no solo conocer la palabra, conocer al Dios de la palabra. Mire que los dos, Pedro, cuando miró bajar un lienzo del cielo, Pedro, en un éxtasis que tuvo, estaba en una terraza orando, de repente hubo un éxtasis y bajó a la tierra un lienzo, dice, y había todo tipo de animal inmundo, cuadrúpedo, o sea, habían chanchos, habían guasalos ahí, había todo tipo de animal que ellos no podían comer porque eran inmundos para ellos, conejos, liebres. Y el Señor le dijo, mata y come. ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Pedro dijo exactamente lo que dijo Daniel. Él dijo, Señor, yo nunca he contaminado mi boca con esto. Y Daniel dijo, yo no me voy a contaminar con la comida del rey. Los dos estaban en la misma posición. Quiero decir, los dos, según ellos, según mi perspectiva de la palabra, los dos estaban bien. O sea, ninguno de los dos quería contaminar. Sin embargo, uno estaba en contra de la voluntad de Dios y el otro estaba a favor de la voluntad de Dios. Recuerde que Dios es un ser vivo. Él está vivo, Él actúa, Él piensa. Él es un ser pensante y mucho más inteligente que nosotros todavía. ¿Por qué razón Pedro estaba mal y Daniel estaba bien? Si ambos tuvieron la misma decisión y la misma disposición. ¿Sabe por qué? Porque todo radica aquí, en el corazón. Dios no ve lo que mira el hombre. ¿Qué mira Dios? Dios mira el corazón. Y el corazón de Daniel estaba realmente negándose a los apetitos de la carne con una sinceridad del alma muy fuerte. Era porque él realmente anhelaba la obediencia a su Señor, ¿verdad? Mientras que otros obedecen los mandamientos de la ley, pero no obedecen los mandamientos de la ley porque quieren agradar a su Señor, sino porque ellos quieren tener como un récord de que son santos. No, miró, habían 2 personas que subieron al templo. Dice la Escritura que uno era publicano. ¿Qué significa ser un publicano? Un publicano era un trabajador de la alcaldía. Él era el que cobraba los impuestos del pueblo. ¿Cómo son los trabajadores de la alcaldía, hermano? La mayoría dicen, un montón de ladrones. Ay, lo que tenemos es un montón de ladrones. Bueno, uno de esos trabajadores, que era un ladrón, subió al templo a orar. Y subió otro que era un fariseo. ¿Qué es un fariseo? Póngale usted que era un cristiano devoto, que todos los días iba al culto. Ese ofrendaba todos los domingos. El diezmo, hermano, es que no se robaba un centavo del diezmo. ¿Me entiende? Ayunar 2 días por semana el tipo. Más que ustedes ayunaban. Y imagínese usted un tipo como ese. Su vestuario intachable, nadie podía hablar de él. O sea, todo lo que exteriormente se podía decir que es ser un cristiano, es ser un siervo del Señor. Sin embargo, cuando llegó al templo, Dios revisó los corazones de ambos. Revisó el corazón del ladrón y revisó el corazón del que supuestamente se miraba como gran cristiano. Aleluya. Y uno de ellos comenzó a orar y decir, Señor, yo no soy como este publicano. ¿Era verdad o era mentira? No era como el publicano. ¿Qué dicen ustedes? ¿Era verdad o era mentira? ¿Era verdad? No era como el publicano. Y después dijo él, Señor, yo doy todo mi diezmo. ¿Era verdad o era mentira? Era verdad.
Él daba todos los diezmos. No tenía ningún problema con eso, ¿verdad? Y después dijo, Señor, yo ayuno 2 veces por semana. ¿Era verdad? Era verdad, no era mentira. Mentiroso no era. El problema no estaba en lo que él hacía. Lo que él hacía estaba bien, pero el problema estaba en su corazón. Siempre recuerden, el que conoce a su Dios sabe que a Dios lo que le importa es la intención del corazón. No es ni siquiera lo que hacemos, hermano. Es el corazón lo que a Dios le interesa. Siempre. Mientras que el otro, ¿era ladrón el otro? Sí era ladrón. El tipo ni diezmaba. Era ladrón el tipo. Pero el tipo estaba arrepintiéndose con un corazón contrito y humillado. Mire lo que mueve la mano de Dios. Quiero decir, alguien que aparentaba santidad delante de Dios no tenía ningún valor. Otro que aparentaba maldad, pero delante de Dios su corazón tenía gran valor. Recuerden siempre que Dios siempre está observando la intención. Siempre, mis hermanos, siempre. Mire que los hombres de Dios que han pasado alrededor de la historia, que conocieron personalmente a su Dios, que realmente esos tipos sabían cómo Dios iba a obrar en cada circunstancia y en cada situación. Ellos sabían cómo iba a obrar porque ellos lo conocían. El pueblo de Israel venía y se levantaba en el desierto y decía, ¿y será que Dios nos puede dar carne? Mire lo que decían. Iban donde Moisés. Moisés le decía, nosotros estamos cansados de comer maná. Ya los cansamos de estar comiendo el arroz y frijoles. ¿Será que Dios? Y ellos murmuraban entre ellos y decían, ¿y tendrá Dios poder de darnos carne? Y cuando Moisés escuchó eso, ¿saben qué hizo Moisés? Dice que Moisés se puso a orar, dice, preocupado. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios no se iba a quedar quieto. Él lo conocía, él sabía cómo Dios iba a actuar en determinada situación. Y él dijo, Dios va a castigar a este pueblo. ¿Alguno de ustedes sabe cuándo Dios lo va a castigar? ¿Se percatan ustedes cuando Dios los va a castigar? A ustedes. No se fijen en el hermano que tiene al lado, pero ustedes han hecho algo que ustedes dicen, ay Dios mío, quién sabe cómo me vaya de ahora en adelante. Es que conocer a Dios es eso, es saber cómo Dios va a actuar dependiendo de la intención de nuestros corazones. Cómo Dios va a actuar en determinados casos si nosotros le conocemos. Entonces nosotros vamos a saber hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, qué camino va a llevar nuestra vida, dependiendo de cómo nosotros obremos. Si conocemos a Dios, vamos a saber cuál es el camino que nos toca vivir en esta vida. Yo desde que miro a Daniel, cómo dispuso su corazón para no contaminarse, y a Dios le agradó lo que hizo. Desde que miro a Salomón, cuando le pidió a Dios sabiduría, y a Dios le agradó que le pidiera sabiduría en determinado caso, ¿verdad? Y todo eso, y uno desde que nota eso, uno sabe que a esas personas les va a ir bien. Mientras que hay otros que desde el momento que comienzan a actuar de determinada forma, aunque aparentemente no se ve algo malo, pero comienzan a actuar de determinada forma, como el fariseo, que él comenzó a actuar con altanería, porque la primera palabra que dijo es, yo no soy igual a este. Aleluya. ¿Qué voy a hacer yo igual a este católico? Nada. Yo no soy igual a estos religiosos. Desde el momento que hay un asomo de orgullo en el corazón de una persona, la caída de esa persona está muy cerca. Y cualquiera que conoce a Dios sabe que está muy cerca. Y dice, en cualquier momento Dios le va a poner una disciplina que lo va a hacer que se humille delante de su presencia. Porque todo el que se enaltece, ¿qué le va a pasar? Y hermano, y viera qué feo es ser humillado. Yo no sé si a usted lo han humillado alguna vez, pero es bien feo ser humillado. No es algo bueno, uno no le gusta eso. Pero fíjense que el ser humano a veces lo necesita. A veces nosotros lo necesitamos, hermano. Porque si no somos humillados, nosotros nos perdemos.
Y es necesario que nosotros mantengamos un corazón humilde. Lo que a Dios lo mueve la humildad. Y la humildad viene de conocer a su Dios en su totalidad. Porque el orgullo viene a partir de que nosotros queremos aplicarnos a nosotros algún honor por lo que Dios está haciendo en la tierra. ¿Quién controla el aire en la tierra? Dios. ¿Quién controla que se caiga o que permanezca una hoja en el árbol? Dios. Ni una hoja se cae. ¿Quién permite que maten un pajarito o un venado en el campo? Dios. Ni un venado matan, ni un pajarito se cae, nada sucede si Dios no está en control. Ahora, no significa que Dios está haciendo que todas esas cosas sucedan, pero sí significa que Dios está permitiendo que todo se mueva de acuerdo a sus leyes. Él ha establecido leyes en esta tierra, en donde por medio de esas leyes, Él está permitiendo que la humanidad obre de acuerdo a esas leyes y les está dando un libre albedrío limitado. Un libre albedrío que tiene que ver con las leyes que Él dejó. Por eso Él dijo, voy a dejar una ley en esta tierra. Y una de las leyes que voy a dejar, dijo Él, es que todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Es una ley. Él no dijo, yo voy a estar obligando a los seres humanos a sembrar tal o determinado fruto. No, Él dijo, lo voy a dejar que siembren lo que quieran, pero lo que siembren van a cosechar. Entonces hay leyes, no hay libre albedrío absoluto, hay un libre albedrío limitado que está limitado a las leyes que Dios estableció en la tierra. Dios tiene todo bajo control, pero bajo control sobre sus leyes, no bajo control sobre su absoluta voluntad. Si estuviéramos regidos absolutamente por su perfecta voluntad en la tierra nosotros, entonces no habrían abortos, no habrían asesinatos, no habría cáncer en los niños, ¿verdad? No habría sida, no habría fornicación, ¿verdad? Entonces Él se ha alejado por un poco del ser humano para darle al ser humano la posibilidad de tomar decisiones propias de acuerdo con las posibilidades que Él nos ha dado en esta tierra. A todos ustedes Dios le dio posibilidades de hacer el bien y el mal, y todos los días ustedes deciden. Solo hay dos caminos en el día. Ustedes pueden decidir diariamente si hacen el bien o hacen el mal. Ahí está. El árbol de la ciencia del bien y del mal, ahí está. Y el árbol de la vida, ahí está. Y todos los días ustedes deciden a qué árbol quieren llegar y qué es lo que quieren comer. Y dependiendo del árbol al que ustedes se acerquen, de ahí depende el trato que Dios va a tener con cada uno de sus hijos. Porque la Biblia dice, Dios honra a los que le honran. Pero azota y castiga a aquel desobediente que Él ha recibido por hijo. Significa que a todos los hijos de Él los ama. Pero no a todos los hijos de Él los trata de la misma manera. Así como usted con sus hijos, hombre. Hay un cipote que es bien obediente con usted, ¿ya? Y cualquier cosa que usted le diga, ese obedece. ¿Cómo no lo va a tratar bien usted? ¿Verdad? Y todos los días es amoroso con usted el cipote y lo quiere y lo aprecia. Y es el mejor, por decirlo así, ¿va? Que poco creo que tengan uno así, pero es el mejor. Por lo general son bien rebeldes. Pero que haya uno así, imagínense ustedes cómo lo van a tratar mal, cómo lo van a estar castigando todos los días. No funciona así, hermano. Pero estos hipotes, hermanos, con dolores de cabeza, rebeldes, no es que ustedes no los aman, pero de vez en cuando un par de fajazos no les va mal. Sí. Y incluso cuando los castigan es porque los aman. Lo mismo pasa en el reino de los cielos. Todo aquel cristiano que ha madurado, que conoce a su Dios, él sabe cómo Dios va a obrar con él en determinadas circunstancias de la vida y del tiempo. Siempre, hermano, tan necesario que ustedes estén todo el tiempo observando cómo Dios obra, cómo Dios actúa, que ustedes aprendan, hermano, qué es lo que Él quiere de ustedes, qué es lo que anhela de ustedes, cuando Él se enoja, cuando se alegra, cuando está feliz con ustedes, cuando quiere que ustedes le hagan algo, cuando quieren que no hagan algo. ¿Ve? Porque hay cosas que parecen buenas, pero Dios no quiere que las hagan. Y hay cosas que parecen malas, pero Dios quiere que las hagan, ¿verdad? Como Pedro, parecía que era algo malo. Dios le estaba diciendo, come de esto inmundo.
Y Pedro le dijo, no, Señor, por mi boca no va a pasar nada de ese inmundo. O lo mismo, el Pedrito era bien rebelde, hermano. Es que hay hijos de Dios que así son a veces, pero después son buenos siervos de Dios. Entonces uno no tiene que menospreciar a ningún hijo de Dios. Hay unos de ustedes que son rebeldes, hermano, pero un día de esto el Señor los va a cambiar. ¿Verdad? No, mira a Pedro. Pedro, el Señor le dijo, vení Pedro que te voy a lavar los pies. Y le dijo, a mí no me vas a lavar los pies, Señor. Y el Señor le dije, pues no tienes parte en mi reino. Entonces lávame hasta la cabeza. Es que poco a poco, ¿verdad? Uno va conociendo a su Señor y se va sometiendo poco a poco. Todos los cristianos vamos por un proceso hasta que estamos a una madurez tal de que ya nosotros, ¿verdad? No vamos a desobedecer a Dios, no porque seamos rebeldes, sino porque nosotros le conocemos. Mire que hay gente llena de textos bíblicos en la cabeza, pero a Dios no lo conocen. Hay doctores de la palabra, hermano, que usted pone a platicar con ellos, tipos le saben Biblia que se lo dejan dormido. Lo duermen luego a usted, pero no conocen a Dios. Ellos no saben cómo Dios obra, cómo Dios actúa. No lo conocen. Mire que Elías tenía un problema. Yo siempre que encuentro gente que es muy peleona con la palabra del Señor, siempre me acuerdo de este pasaje porque es importantísimo. El otro día hablaba con la hermana Dilia acerca de esto. Dice que ella estaba hablando con uno de estos Jesús solo. Creo que con Pentecostal Unida ellos. Y ellos no creen en el Padre, ni creen en el Espíritu Santo, solo creen que el Hijo es todo. Jesucristo es todo para ellos, no hay Padre, ni hay Espíritu Santo. Y les gusta bastante contender, ¿verdad? Entonces, la hermana Dilia dice, mire, yo ni hablé con él, mejor ni peleé, dice, porque voy a andar peleando, a mí no me gusta, ¿verdad? Y está muy bien, así se debe hacer. ¿Cómo se puede contrarrestar a una persona que está mal en cuanto a la doctrina de la palabra de Dios, del Evangelio? ¿Cómo se puede contrarrestar? La única manera de realmente contrarrestar eso es que Dios mismo lo apruebe. ¿Cómo así? Mire que estaba el pueblo de Israel en un lugar porque habían 3 años y medio que no llovía. ¿Se imagina usted un juicio de eso? Cuando nosotros estamos con 2 meses que no llueve, hermano. Ya no aguanto la tos del polvo y que llueve. Ahora imagínese usted que pasen 3 años y medio sin llover. Es increíble cómo la tierra se había secado, ya no había café, hermano, había secado el café, ya no había temporada, ya no habían plátanos, ya no habían vacas porque habían muerto el hambre. O los hambrientos se las habían comido. En 3 años, pues me imagino que los hambrientos ya habían comido todas las vacas. Madres piadosas se comían a sus hijos. Y mire, comerse un niño. ¿Quién se come un niño? Bueno, madres piadosas en ese tiempo se comían a sus hijos porque no había que comer. Era horrible lo que había. Y el profeta dijo, bueno, reúnanme a todo el pueblo en el desierto. Lo reunieron en el desierto y en el desierto no solo se reunió el pueblo, sino que se reunieron 450 profetas de Baal y creo que eran, no sé, 300 o 400 profetas de Acera. ¿Quién era Baal? Baal era un dios falso de la antigüedad. ¿Y quién era Acera? Otro dios falso de la antigüedad. Estaban todos los sacerdotes del diablo, por decirlo así, en un lugar. Y llega Elías y le dice, y Elías no le puso a contender y a decir, no, es que la palabra de Dios dice esto y esto y esto y esto, es que la palabra de Dios dice esto y esto y esto y esto. No, Elías no era un hombre que solo conocía la palabra, él conocía a su Dios. Hay hermanitos, hermanos, que se ponen a pelear con todo el mundo por cualquier tontera, pero no conocen a Dios. No, es que no lo conocen. Si lo conocieran no necesitarían andar peleando tanto. Elías no le pudo renegar con los profetas de Baal. No lo escuchó usted renegando con los profetas de Baal. ¿Para qué? Él les dijo, bueno, probemos a ver quién es Dios. ¿Ah? ¿Por qué no lo probamos? Sacrifiquemos un holocausto y el Dios que responda con fuego, ese es Dios. Comienzan, mire, ahí es donde se nota con quién está Dios y con quién no. Ahí, hermano, había un molote. Entonces, en el molote no está Dios. Y no está Dios. Fíjate que Elías era un hombre que ese hombre conocía a Dios, hermano. Y en varias ocasiones. Después de eso, hubo una manifestación. Después de esa matanza que hubo, porque mató toda esa gente. Elías era un asesino de los meros originales.
mató toda esa gente, ¿verdad? Dios respondió con fuego, no tuvo que pelear nada, Dios hizo todo. El que conoce a Dios sabe que si confía usted en su Dios, hermano, Dios va a hacer todo. Usted no tiene que pelear. La Biblia dice, ustedes, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14, tranquilo. Fíjate que por la Biblia dice que el justo está confiado como un león. ¿Cómo cree que vive un león? Preocupado cree que vive un león. El león ni sabe, no padece de estrés un león. Él no sabe lo que es tener dolor de cabeza porque está preocupado. Él no sabe lo que es tener una hernia en el estómago. Los leones no padecen de hernias, hermano. Porque las hernias vienen de preocupación. De eso pegan. Problemas estomacales vienen de preocupación, ¿verdad? Él no sabe lo que es eso. ¿Por qué? Porque él está confiado. ¿En qué confía un león? Un león confía en sus dientes, en sus garras, en su fuerza. ¿En qué confía un justo? Un justo confía en su Dios. Algunos confían en caballos, dice la palabra. Nosotros confiamos en nuestro Dios. Y no se refiere a caballos de estos que andamos nosotros acá, hermano. No, se refiere a caballos de guerra. Algunos confían en carros, y no se refiere a carros de los de nosotros, se refiere a carros de guerra para la batalla. Dice, pero nosotros, dice la palabra, confiamos en nuestro Dios. Por eso el justo está confiado como un león. ¿Por qué? Porque nadie tiene valor, hermano, de ir a despertar un león. ¿Quién viene a despertar un león? Usted mira un león en la calle de ojos africanos, ¿verdad? Que las melenas así de grandes, y cada diente es como mi dedo de grande, y está con la boca abierta el león, ¿verdad? Que hasta las moscas le pegan, y va a ir usted a darle como una varita y ¡plá! ¡Ja! Le aseguro, hermano, que es lo último que va a hacer usted en la vida si logra hacer eso con un león. Y él está confiado y no se preocupa, duerme a sus anchas el león. El justo así es, porque el justo sabe en el Dios en el quien ha confiado. El justo no está preocupado, ay, es que me criticaron. ¿Y para qué estar preocupado por eso? Mire Moisés, ¿usted cree que Moisés se preocupaba cuando lo criticaban? No, ese ni cuenta le da. Más bien se preocupaba cuando lo criticaban porque sabía que Dios iba a enojar. Sí, porque el que está viviendo para su Señor, el que está viviendo para su Dios, debe saber que Dios pelea por sus hijos. Dios pelea por sus hijos, siempre. Así como un papá también está dispuesto a defender a sus hijos, así Dios está dispuesto a defender a los suyos cuando es necesario. Y también está dispuesto a castigarlos cuando es necesario. Nunca, mis queridos hermanos, se olviden ustedes de estar pendientes de cómo Dios va a obrar con ustedes. ¿Verdad? Cómo Dios va a obrar con ustedes. Vamos a ver otro punto. Hay otra cosa importantísima que a Dios le desagrada y que le agrada. Es la disposición del corazón de ustedes. La Escritura dice, el que pone su mano en el arado y voltea a ver atrás, no es apto para el reino de Dios. No sirve para el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Eso significa, y esto es específicamente para una persona quizá que tenga ministerio aquí, que Dios lo esté llamando al ministerio. Si Dios llama a una persona al ministerio y esa persona dice, yo voy, pero no va, ¿usted cree que agrada al Señor eso? Porque lo que a Dios le importa es la decisión que uno toma en el alma. Y no una decisión a medias, hermano. Las decisiones deben ser, mire, ve, a Dios le gusta que la gente sea, que cuando dice sí sea, sí. Diga conmigo, sí. Cuando dice sí sea, y cuando dice no sea, lo que es más de esto de mal procede. Uno debe ser, hermano, firme con las decisiones que toma. Y por eso dice la palabra, el que toma la mano en el arado y voltea a ver atrás, ese no está apto para el reino de Dios. Porque a Dios le gusta que usted le sirva al 100%. A Dios, ¿usted cree que le va a gustar a Dios ese tipo de cristianos, hermanos, que cada vez que les pasa un problema salen a buscar a ver al curandero, a ver si les encuentran medicina? ¿Cómo me pone a creer usted que ellos están volteando a ver atrás? ¿Verdad? Tan como la mujer de Lot, que la mujer de Lot ya Dios la había salvado. Ya casi se salvaba, y ella, el deseo de ver las cosas que antes le funcionaban,
Mire que hay cosas que al cristiano antes le funcionaban, que ahora ya no le van a funcionar. Ahora lo que le van a traer es juicio. Si usted se desvía, juicio es lo que le van a traer. Y esta mujer se acordó de Sodoma, se acordó de Gomorra, se acordó de los helados que comía en Sodoma, se acordó de las camas que había dado botadas. ¿Y qué hizo ella? Volteó a ver atrás. Amén. ¿En qué se convirtió? En una estatua de sal. Y aunque la Escritura dice, vosotros sois la sal de la tierra, no se refiere a ese tipo de sal. Porque esa sal es la sal del juicio. Cuando el juicio de Dios cae sobre una persona, es terrible. Dios es el Dios más amoroso del universo. Los demás dioses son falsos, yo sé, pero Él es el Dios del amor. Sin embargo, no hay otro ser que juzgue más fuerte que nuestro Dios. No hay tampoco. No existe otro ser más fuerte que para juzgar. ¿Quién creen ustedes que creó el infierno? ¿Quién crearía el infierno, hermano? Dios, dice el hermano. ¿Qué dicen ustedes? Dios creó el infierno. ¿Qué dicen? ¿Sería Dios o el diablo que creó el infierno? Dios lo hizo. Dios mío, y fíjense que a mí me han contado que ese lugar es horrible. A mí me han contado que el infierno hay cosas tan horribles, hermano, que un segundo allá en el infierno es una eternidad aquí en la tierra de sufrimiento. El sufrimiento más grande que una persona pueda llegar a experimentar en esta tierra, que tenga lepra, que tenga cáncer, que le duelan las muelas, que tenga hernias en el estómago, que tenga dolor de cabeza. Todos esos sufrimientos de la tierra no son nada comparado con el que menos sufre en este lugar. Aleluya. ¿Cómo es posible que un Dios que ama tanto tenga juicios tan severos? Esa es una explicación que yo no la tengo todavía. Quizá nadie la tenga. Pero una cosa sí debes saber, es real. Quiero decir, así como hay un cielo hermoso y cualquier placer que un hombre puede experimentar en la tierra, cualquier riqueza que ustedes puedan ver, cualquier lujo que se puedan dar en la tierra, el que más tiene placer y riqueza en esta tierra no se compara al que menos tiene placer y riqueza en el cielo. No se compara. En ambos casos, nuestro Dios es un Dios grande. Es grande para premiar, es grande para castigar. Él es nuestro Dios. ¿Verdad? Él es nuestro Dios. Y cosita que a Dios le desagrada, hermanos, es que nosotros estemos volteando a ver atrás. Eso le desagrada. Pero miremos el otro caso. ¿Qué pasa con el que dice, no voy, pero va? ¿Le agradará al Señor? De nuevo, a Dios le agrada. Mire que hubieron dos, dice la palabra, y uno dijo, yo voy a ir, pero no fue. Y otro dijo, yo no voy, pero aquel fue. Y dice el Señor que a Dios le agradó aquel que dijo, no voy, pero fue. De nuevo, porque a Dios lo que le importa es la actitud del corazón de nosotros. Son las decisiones firmes, hermano. A Dios le fascina ver que sus hijos realmente confíen en Él al 100% y digan, no, yo voy por este camino porque si Dios va conmigo, ¿qué? ¿Qué puede pasar si Dios va conmigo? ¿Qué? ¿Quién es el que se va a levantar contra mí si Dios va conmigo? ¿Quién va a tener valor de enfrentarme? Y el diablo es bien astuto, hermano. El diablo es astuto. El diablo va a tratar de meterles miedo a ustedes. El miedo es del diablo, hermano. El miedo es una de las armas más grandes del diablo. Reprenda el miedo. La duda viene del miedo y también es del diablo. La preocupación, hermano, eso es del diablo. Eso es satánico y diabólico.
usted no debería preocuparse, hermano, porque eso es satánico y diabólico. Y si usted está preocupado, reprenda a Satanás y échelo fuera. Eso es del diablo. ¿Verdad? Venía David a ver la guerra, lo mandaba el papá a darle comida a sus hermanos y llegó Goliat, ¿verdad? ¿Qué era Goliat? Goliat es un símbolo del temor, es un símbolo del miedo y se mira como un gigante. Y el miedo preocupa, y el miedo desespera, y el miedo estanca, y el miedo no lo deja continuar. Y el miedo lo hace a usted cada rato voltear a ver atrás, y voltear a ver atrás. Y me saldría mejor salir corriendo. Pero vino David, era el único de todo el ejército de Israel que dijo, yo no le tengo miedo. Y si Dios me ha dado al oso y me ha dado el león, dijo, me va a dar también este filisteo incircunciso. ¿Por qué? ¿Cree que él pensaba de esa manera? Porque él sabía el Dios al cual servía. Él sabía el Dios al cual servía. Cuando ustedes no conocen al Dios al que sirven, a cualquier tullido le tienen miedo. Cualquier cucaracha los espanta. No es ni Goliat, no, ni Goliat, a veces una cucaracha los espanta. Porque no conocen al Dios al que sirven. ¿Cómo Dios va a dejar que su hijo, que le sirve tan fielmente, que le ama tan fielmente, cómo Dios va a dejar que una cucaracha lo destruya? No va a ser una cucaracha la que me va a matar a mí, hermano. Créame. No va a ser una cucaracha. Ni Goliat tampoco. No me va a tocar un pelo Goliat, a menos de que mi padre le haya dado permiso, hermano. Y si Dios ya le dio permiso es porque Dios ya no quiere que yo esté en esta tierra. Pero no hay nadie capaz de tocar un hijo de Dios que le ha servido a su Dios fielmente, hermano. Me fascina el ministerio de Samuel, porque Samuel era un hombre, hermano, que conocía a su Dios a un nivel tan hermoso. Ese hombre, llegaron donde él y le dijeron, Samuel, tus hijos ya no sirven a Dios como tú. Mejor prepáranos un rey. Y en ese tiempo no había rey en Israel. Lo que significaba que como no había rey, el rey era Samuel. Samuel era el rey de Israel, era el juez de Israel, el que gobernaba Israel. Pero ellos le estaban diciendo a Samuel, ya no queremos que tu descendencia gobierne, ponnos un rey. Y Samuel dijo, ustedes han enojado a Dios, dijo Samuel. Y Dios no le había dicho que estaba enojado, pero Samuel sabía que Dios estaba enojado. ¿Por qué? Porque ellos estaban menospreciando la descendencia de Samuel. Y Samuel sabía, Dios está enojado. Y le dijo, y como señal, le dijo Samuel, mire, este hombre era fiel. Pero claro, la mayoría de nosotros no llegamos ni a los talones de Samuel, entonces no tenemos el valor de hacer esto. Pero él dijo, y como señal, le dijo él, hoy va a pasar tronando. Y cuando ese hombre dijo, hoy va a pasar tronando, hermano, es que se pone negro el cielo. Y dice que pasaron grandes truenos por todo el país de Israel y acá tronazón pasó todo aquel día. Señal de que Dios estaba enojado, porque el pueblo de Israel había pedido un rey. Y incluso era la voluntad de Dios que pidieran un rey. Dios le dio un rey, ¿verdad? Sin embargo, Dios estaba honrando a su siervo. Yo les aseguro, si ustedes se apegan a su Dios, si le sirven de todo corazón, de toda su alma y de toda su fuerza, si se entregan totalmente, si sus corazones no varían en la fe, si pelean por las batallas de Dios, si sirven al Señor, si le aman, si se guardan para Él, créanme, mis hermanos, como dice la palabra, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, para oír y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, todas estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán. Todo. No habrá ningún problema con usted. ¿Eso significa que no van a pasar problemas? No, no significa eso. Significa que Dios va a estar con ustedes en medio de los problemas. ¿Elías tuvo problemas? Ay, hermano, más duros que los de ustedes. A cada rato le querían volar la cabeza a Elías.
Y le mandaban decir, hoy te morís, Elías, hoy te morís, hoy te morís. Y hasta el sol de hoy está vivo en el cielo. Nadie lo pudo matar, hermano. Entonces, cuando digo que Dios va a estar con ustedes, cuando digo que nada les va a pasar a menos de que Dios lo permita, no estoy tratando de decir que ustedes no van a tener problemas y dificultades en la vida, pero estoy tratando de decir que ustedes van a ser inmortales mientras Dios esté con ustedes. Van a pasar de todo, pero no dice la Escritura, pues aunque pase por el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno, porque Jehová, mi Dios, estará conmigo donde quiera que vaya. ¿Ah? No van a tener mal alguno ustedes, hermanos. Por muchos males que tenga alrededor, Dios va a estar con ustedes. Pero ustedes no deben voltear a ver atrás por nada. Por nada, hermano. Por nada. Y en el dado caso que volteen a ver atrás, van a tener su segura reprimenda. Aquellos que realmente son hijos de Dios. Los que se van y Dios permite que se vayan para el mundo y no les pasa nada, pues ellos van a tener su paga en el día de la muerte. Pero usted y yo también vamos a tener una paga. Y nuestra paga es vida eterna. Y en esto mostró Dios el amor para con nosotros, dice la palabra, en que Él envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Me gusta mucho. Voy a terminar con una historia que hoy el predicador Billy Graham tenía un niño. Dice que el niño miró un hormiguero. Usted ha visto hormigueros grandotes, ¿verdad? Que son así, los hacen así una vez esponjados. Y el caso es que el hormiguero lo habían deshecho. Alguien había pasado y deshizo el hormiguero y aquel montón de hormigas por todo lado, aquel desparpajo, relajo de hormigas. Usted sabe la cantidad de hormigas que hay. Dice que le dice el niño, papi, dice que le dice, ¿por qué no le ayudamos a las hormigas a reconstruir? Dice que le dijo, hijo, es que nosotros somos muy grandes. No podemos ayudarles. Y él dice, así estaba el ser humano en la tierra. Su vida, su casa, su espiritualidad estaba destruida. Y estaba como ese hormiguero, ¿verdad? Desparpado por aquí, molotes por allá, todo. Y todo destruido. Y Dios vio desde los cielos y miró y dijo, hijo, nosotros somos demasiado grandes para ayudarle. Hay que hacerse hormiga. Y Dios se hizo hormiga. O en el caso de nosotros, hace 2000 años, y Dios se hizo hombre para poder venir y ayudarnos a reconstruir aquello que nosotros, por causa de nuestra desobediencia y nuestro pecado, habíamos destruido. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Recuerde que lo que Dios le ofrece es vida eterna. Allá en el mundo le pueden ofrecer placer o dinero o cualquier cosa, pero un minuto después de que usted muera, nada de lo que le ofrezcan allá va a tener valor. Lo único que va a tener valor un minuto después de morir es la vida. O sea, alguien que le ofrezca vida en ese momento. ¿Quién de ustedes ha visto una persona cuando está muriendo? Yo todavía no he tenido ese susto, ¿verdad? De ver una persona cuando está muriendo. Solo en videos lo he visto, ¿verdad? Pero el caso es que es algo atribulatorio. La gente le falta la respiración y algunos mueren con una expresión de terror en sus rostros horrible. Y ellos desearían poder vivir otros instantes más y sentir la paz de la vida. Lo desearían con todo su ser. Y Jesucristo dice, yo les doy vida eterna. Y el que esté conmigo, aunque esté muerto, vivirá. Y qué bonito, hermano, es morir en el Señor. Pero qué horrible es morir fuera del Señor. Hay un médico que hizo un experimento muy grande. Él registró 500 muertes en el quirófano. Es un neurocirujano, un cirujano cardíaco del corazón. Él hizo 500 muertes, registró. Y notó algo en cada una de las muertes, que lo último que moría de la persona era el ojo. Todo se moría y lo último que moría era la pupila del ojo, dice, era lo último que apagaba su luz de la vida, la luz de la vida. Y él observó 500 muertes, ese tipo sí sabía lo que era la muerte. Lo extraño, dice, es que allí iban católicos,
Iban pentecostales, iban budistas, iban mormones, testigos de Jehová, Pentecostal Unida. Iban de todas las religiones del mundo. Él registró las muertes de ellos y investigó de qué murieron, de qué religión pertenecían y todo. Y escribió un libro entero de todas esas muertes. Y él notó algo, que la mayoría de todos ellos, lo último que miraban, según lo que él veía, lo último que miraban, los aterrorizaba. A todos. Pero habían unos que no. Dice que algunos morían y lo último que miraban, según lo que él percibía, era algo hermoso. Y él investigó de dónde venían todos los que al morir miraban algo hermoso. Según él, según lo que él percibía, de la mirada, cómo se dilataban las pupilas. Cuando la persona tiene miedo, hay algo que se dilata en la pupila y esa es forma de terror. Y cuando tiene alegría es otro sistema del ojo. Y él descubrió eso. Y él fue investigando. Y los pocos que morían así felices, él se fue y fue dando con una iglesita, dice. Todos pertenecían a una iglesita bautista de ahí de la zona, dice, los que morían felices. Y él no era cristiano. Y eso fue lo que hizo que él fuera y se arrepintiera en aquella iglesita. Dijo, aquí están mandando a la gente para el cielo. Aquí es donde yo debo congregarme. ¿Por qué? Ahí conocían a Dios. Es que no son los pentecostales los que conocen a Dios, hermano. No son los bautistas los que conocen a Dios. Hay gente que conoce a su Dios. Y la gente que conoce a su Dios, esa es la gente que el día que muera va a morir con gozo. Porque la vida va a estar ahí con ellos, no la muerte, no los espíritus de muerte, no los ángeles de la muerte. Cristo mismo tiene ángeles alrededor de ustedes y van a estar ahí cuando ustedes mueran. Por eso la Biblia dice, y Lázaro murió, dice la Escritura, y los ángeles se lo llevaron al seno de Abraham. ¿Quiénes se lo llevaron? Los ángeles. Lo último que miró Lázaro fueron los ángeles, pero el rico murió y apareció en el infierno. Y no apareció porque él solo se fue, que ahí habían demonios. Y los demonios son bien feos. Yo he visto uno que otro y son horribles. No mire eso el día que muera, hermano. Y amigo que está aquí. No miren eso el día que mueran. Hombre. Busquen del Señor. Pónganse en pie. Vamos a dar gracias por la palabra que el día de hoy ha sido predicada. Padre, te damos gracias. Gracias porque tú nos has hablado en este día. Eres bueno, maravilloso y bello. Ayúdanos, Espíritu Santo, a estar contigo, a no fallarte, a volvernos hacia ti. En el poderoso nombre de Jesús, háblanos, enséñanos, manténnos en el camino correcto, papá. En el poderoso nombre de Jesús. Perdón. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Límpianos, Espíritu Santo. Límpianos para tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Que tu nombre sea glorificado en cada uno de los hermanos, papá. Yo bendigo los hermanos. Yo bendigo cada vida, cada corazón, papá. Que sea bendita la entrada de los hermanos y la salida de los hermanos. Que sean benditos en la ciudad y benditos en el campo. Que sean benditos en sus trabajos. Que sean benditos sus hijos, Señor. Sus familias, sus hogares. Que cada uno de ellos te conozca. Que si alguno de ellos ha de alabarse, que se alabe. Porque te conoce y porque te entiende, papá. Porque entiende lo que hace y cómo lo hace. En el nombre de Jesús de Nazaret. Cada uno reciba de tu espíritu. Cada uno reciba tu palabra en su corazón. Y sea como una espada aguda de doble filo. Que penetra hasta partir el alma. Que corte sus espíritus. Sus almas, tu palabra. Hasta partir el alma y las coyunturas. Discierne los pensamientos. Discierne las intenciones de los corazones. En el poderoso nombre de Jesús. Hasta que tu nombre, Señor,
reciba toda gloria y todo honor. Gracias. Gracias, Cristo. En el nombre poderoso de Jesús. Falta un punto, hermano, que otro día lo vamos a ver. Pero prácticamente lo vimos, que es el punto de la sinceridad. A Dios le agrada mucho la sinceridad. Y con eso me refiero a que si usted está en pecado, a Dios le agrada que usted le diga, papá, yo estoy en pecado. Ayúdame, Señor, yo no puedo solo. La sinceridad es súper importante. Crean, sin un corazón sincero, Dios no le va a escuchar. Así que cualquier pecado en el que esté, cualquier problema de pecado, sea mental o físico, usted tiene que ser sincero con su Dios y decir, Señor, yo estoy en esto, estoy atado, yo no puedo, ayuda. Y el Señor, aunque usted continúe atado, yo sé que el Señor le agrada eso y le va a ayudar, hermano. Así que